Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. No me aparecieron los modelos que le aparecieron a Juan Manuel, pero toca arrancar así. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es la experiencia colombiana. Muy sorprendido de darme cuenta que todos estamos en el mismo barco. Las amenazas no reconocen fronteras, nacionalidades, límites políticos, etcétera. Lo que he escuchado especialmente hoy de Chile y de Argentina casi que refleja lo que les voy a mostrar a continuación. Sin embargo, en esta presentación los elementos están en otro orden. Aquí, en lo que vimos ayer, lo que están haciendo en el COSIPLAN, están planteando una estrategia para prever lo que les puede venir porque saben que viene un evento. En Argentina están actuando porque están en medio del evento. Nosotros comenzamos a partir de un gran evento que nos iba superando en su momento. Quisiera hacer una pequeña introducción de los antecedentes que nos llevan a nosotros. Ayer se habló mucho de la normatividad sismo resistente y pues esto refleja un poco la tendencia reactiva de nuestros países a responder solamente después de un evento. Entonces, a partir del terremoto de Popayán en 1983, se desarrolló la ley 1400, en donde se desarrolló el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se hizo obligatorio incluir en las construcciones este código. Este código lo que trataba de prevenir era que las deformaciones, las derivas en las estructuras no fueran tales que las estructuras mismas fallaran. Sin embargo, con el terremoto de México en 1985, se vio que gran parte, y nosotros tenemos muchos ambientes similares a Ciudad de México, en Bogotá especialmente, sistemas lacustres de suelos, etcétera. Se vio que gran parte de las afectaciones se dan por la mampostería y no por la falla de las estructuras. Entonces se desarrolló una revisión y se generó la norma sismo resistente, la NSR 98, que ya además de controlar las derivas, controla el arriostramiento y el aseguramiento de las mamposterías, de las fachadas, etcétera, que son estas las que podrían generar daños. Ya en una forma más proactiva, menos reactiva, en el 2010 volvió y se revisó y se incluyeron, además de elementos modernos de modelación, se incluyeron otras apreciaciones y con esto, digamos que se arregló este aspecto tan importante en el caso de sismos. Sin embargo, Colombia no está expuesta solo a sismos. Colombia está expuesta a deslizamientos, a inundaciones, a vendavales, a tsunamis en la parte sur, a erosión costera, etc. Paralelamente a este desarrollo del código, porque se originó en eventos sísmicos, se desarrollaron también las respuestas institucionales a este tipo de eventos. Entonces, con el terremoto de Popayán y la avalancha de Armero, muy similar a lo que veíamos en Chile, la avalancha de Armero tuvo 60.000 víctimas, el municipio de Armero desapareció completamente. Fue un deshielo del Nevado del Ruiz que se embalsó en deslizamientos y que generó una avalancha, 3 avalanchas realmente que tomaron a la población por sorpresa en la madrugada y generó una de las mayores catástrofes humanitarias del país. Esto llevó a Colombia a la Ley 46 del 88 para desarrollar el Sistema Nacional para la Atención de Desastres, coordinado por una institución que se llama el DEPAT, y fíjense que desde aquella época no está pensada la coordinación desde un ministerio, sino desde una institución especializada en el manejo de riesgos que coordina tanto los ministerios como las Fuerzas Armadas, como las fuerzas técnicas,
como los demás entes privados de ayudas y de soporte. Con el fenómeno de la niña 2010-2011, que es el que nos tiene aquí en este momento nosotros, se vio que era insuficiente el sistema nacional y se generó la Política Nacional de Gestión del Riesgo, porque veníamos de un concepto de reducción de riesgos. En este momento se introdujo el concepto de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, porque los riesgos son una consecuencia de la variación acelerada de las condiciones ambientales, las condiciones climáticas. No se pueden separar los dos fenómenos y entonces toda la infraestructura y todo el pensamiento ahora está enfocado a la gestión del riesgo y a la adaptación al cambio climático. Se desarrolló ahora entonces el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la coordinación que la hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cómo se entiende el manejo del riesgo? Se entiende en tres instancias diferentes. Un poquito para organizarlo, lo que he escuchado yo acá, se viene la instancia de acción de atención a la emergencia, es lo que vemos allá a la izquierda. La atención a la emergencia es la respuesta inmediata, en donde viene la colaboración internacional, la respuesta de las entes militares, de la Cruz Roja, Defensa Civil, etcétera. Pero también viene una instancia siguiente, que es la acción de manejo del riesgo. Y otro paso de la gestión del riesgo es el conocimiento del riesgo para la prevención del mismo. Entonces, en estos cajones podríamos poner las iniciativas que hemos escuchado acá, todo lo que es desarrollo de sistemas de información, todo lo que es desarrollo de modelos hidráulicos, de modelos sísmicos, de software para determinar amenazas, estaría en conocimiento del riesgo. Todo lo que sea planeación de estructuras futuras, reforzamiento de estructuras existentes, vendría en reconstrucción y reducción del riesgo, y toda la parte de colaboración internacional, manejo de Fuerzas Armadas, etcétera, estaría ya en la parte de atención a la emergencia. Entendido todo esto bajo el marco de una coordinación general supraministerial en cabeza de la Presidencia de la República, que tenga la capacidad tanto de coordinar todos los actores internos como las colaboraciones y los actores externos. Perdón. ¿Qué fue el fenómeno de la niña que nos permitió aprender un poco sobre estos aspectos? El fenómeno de la niña es algo, para nosotros no teníamos la experiencia que tuvo Argentina en los 90. Para nosotros fue el mayor evento desde más o menos 1949, el mayor evento de precipitación hídrica. Su magnitud puso a prueba pues la capacidad del Estado. Se estaba construyendo el Plan de Desarrollo 2010-2014. El gobierno se institucionalizó el 7 de agosto del 2010 y en diciembre del 2011 ya teníamos del 2010 ya teníamos el comienzo de la crisis. ¿Qué fue lo que pasó en el fenómeno de la niña? El fenómeno de la niña, y retomando algo de los periodos de recurrencia, el fenómeno de la niña no tiene un periodo de recurrencia, las lluvias como tal no tienen un periodo de recurrencia muy grande, son dentro de 50 y 60 años como periodo de retorno o de recurrencia. Pero vino una niña que generó precipitaciones con ese periodo de retorno. En el 2010 todo el sistema hídrico del país estaba lleno y el 2011 repitió el mismo nivel de precipitaciones. Es decir, que el sistema hídrico, que había sufrido todas las restricciones antrópicas que durante estas últimas décadas se le han generado, se han restringido las curvas, se han cortado los meandros, se han hecho diques alrededor de los ríos, se habían ocupado las rondas de las ciénagas,
los cascos urbanos habían avanzado hacia las márgenes de los ríos. Todas esas zonas que llevaban muchos años, desde los años 40, llevaban 60 años sin inundarse, y en esa época se inundaron y no había nadie allí. En esta época estaban ocupadas. Entonces tuvimos una de las mayores catástrofes humanitarias y económicas que ha tenido el país. El 96% de los municipios afectados, 9% del total de la población, 1.6 millones de hectáreas afectadas. Esto es del orden de un departamento esparcido por todo el país. 110.000 viviendas reportadas como dañadas, vías afectadas, instituciones educativas. Todo el país, en todos los órdenes y por todos los motivos, por deslizamiento, por socavación de los ríos, por inundación, todos los fenómenos juntos a lo largo y ancho del país. Unas pérdidas de aproximadamente, estimados, 8.500 millones de dólares, es decir, el 6% del Producto Interno Bruto del país, en pérdidas. Se tenían unos seguros, pues teníamos experiencia. Los seguros eran como por 3 o 4 millones de dólares. O sea, los seguros no correspondían, porque esos seguros estaban pensados para un evento en algún momento del año. Aquí ocurrieron todos los eventos durante 2 años. Fue una inundación de 2 años, Juan Manuel. Eso excedió cualquier previsión. ¿Cómo se atacó? En el marco de lo que consideramos que es la gestión de riesgo en esas 3 instancias, se generaron 2 instituciones: Colombia Humanitaria, que atendió la fase 1 y 2, es decir, la atención a la emergencia, los mercados, las carpas, reponer de cualquier forma los diques que se habían roto, albergues, este tipo de cosas. Y la fase 3 se le fue encargada al Fondo de Adaptación, que tenía que dedicarse a la reconstrucción de la infraestructura. Es decir, en el esquema que les mostré al principio, la parte de Colombia Humanitaria es esta verde, incluso, y la parte de el Fondo de Adaptación es la amarilla. Hay parte de preparación y conocimiento que corresponde a los dos. ¿Qué se hizo entonces en el Fondo de Adaptación? Primero, recibir, hablaban en las conferencias de esta mañana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que necesitamos? Dimensionemos qué es lo que necesitamos reparar. Entonces se recibieron todas las postulaciones de todos los órdenes nacionales para determinar qué fue lo que pasó, qué necesitamos. Un total de 895 postulaciones, de las cuales no se pudieron aceptar todas. Se solicitaban alrededor de 23 billones de pesos en acciones. Se pudieron priorizar nada más 9.3 billones, es decir, del orden de 3.100 millones de dólares en acciones. Era el 2011, había capacidad fiscal para financiar este tipo de cosas. Teníamos un barril de petróleo a 116 dólares, entonces el gobierno no tenía toda la plata, pero programó vigencias futuras, etcétera, inversiones por 9.3 billones de dólares para atender. Sin embargo, el Fondo de Adaptación tiene una misión que no es solo reconstruir, es reconstruir para evitar que suceda lo mismo. Lo que estaba diciendo Juan Manuel. O sea, dentro de 15 años, que se espera que ya haya una niña importante, lo que hemos construido no puede volvérsenos a caer, no puede volverse a inundar, no podemos volver a construir las mismas casas. ¿En dónde invertimos? Entonces a nosotros sí nos tocó invertir en todo. Reconstruir acueductos, reconstruir colegios, reconstruir centros de salud, infraestructura de transporte, reconstruir vivienda y reconstruir todo un pueblo que desapareció, afortunadamente sin víctimas, que fue la población de Gramalote, norte de Santander. 1.000 familias, del orden de 6.000 habitantes, desapareció. También lo que comentaba Juan Manuel, distritos de riego, porque se acabó la producción de grandes zonas del país,
proyectos regionales de reactivación, oportunidades rurales, alianzas productivas. Se ha regalado ganado, se ha llevado ganado, repoblado de ganado a algunas regiones, se han construido beneficiaderos de los productos ganaderos, se han hecho alianzas de producción cafetera y de producción agrícola, de cítricos, en muchas regiones del país, porque es que además de que la gente lo pierde todo, también se queda sin cómo volver a generar recursos. Pero hay como un desarrollo que va más allá de lo que tenemos que reconstruir, y es cómo vamos a mitigar el riesgo y cómo vamos a adaptarnos al cambio climático. Entonces, se está trabajando en la formulación de planes de ordenamiento de las cuencas. La unidad real en la que ocurren las cosas es en las cuencas de los ríos, no en los departamentos, no en los países. No. Las amenazas se materializan en unidades físicas, no políticas. Entonces estamos trabajando en el ordenamiento de las cuencas hídricas, en algunas, los recursos son limitados, no podemos todas, en las más críticas, delimitando sistemas estratégicos, es decir, páramos y humedales, páramos porque son los que producen el agua que nos hubiesen evitado muchos problemas en las sequías del fenómeno del Niño, que para nosotros el Niño es sequía, como en los humedales, que son las zonas de amortiguación natural de las inundaciones que nos hubieran evitado muchos problemas y muchos damnificados en 2010-2011. Además, el sistema de alertas tempranas. Nosotros necesitamos saber la parte sísmica avanzado, pero en inundaciones, en lluvias, en deslizamientos, no tenemos todavía la capacidad. Tenemos información de unos 60 años, pero no tenemos todavía todas las estaciones, no tenemos radares. Entonces estamos fortaleciendo un sistema de modelación y de alertas tempranas que nos permita prever qué hay que evacuar, qué hay que reforzar, y nos permita proyectar las inversiones futuras. Además, tenemos 3 iniciativas georreferenciadas, que son el Canal del Dique. El Canal del Dique es una comunicación entre el río Magdalena y Cartagena de Indias, que existe desde la época de los españoles, que se formalizó en los 80s, pero que afectó el sistema de ciénagas circundantes y que, obviamente, al estar restringido, se rompió durante la Niña e inundó 2 departamentos. El Jarillón de Cali, que es un sistema de diques que se hizo al lado de una importante ciudad, la tercera ciudad de Colombia, que generó una falsa idea de seguridad y que hizo que se desarrollaran un casco urbano, se extendiera el casco urbano de Cali allí, y hoy tengamos 900.000 personas bajo el riesgo de la rotura del Jarillón, que afectaría a esas 900.000 personas. Y además la zona natural del país de manejo de inundaciones, que es La Mojana. Esta es una parte, una de las preguntas que hicimos ayer fue, ¿cuánto tiempo se demora uno en hacer un estudio? Porque si bien la atención a la emergencia es una atención que llega 8 horas, 40 horas, 40 días para tener respuesta, ¿cuándo tengo yo una respuesta para poder decidir qué y cómo voy a reconstruir? Entonces nosotros lo primero que tuvimos que ver fue qué fue lo que pasó, las postulaciones, hacer una verificación, ir a campo a mirar si las personas eran las realmente afectadas, qué era lo que las había afectado, para poder organizar los recursos, si era para atender deslizamientos, reconstrucciones, inundaciones, reubicaciones, y después tomar un momento importante para hacer los estudios e diseños que son diferentes a los normales de infraestructura, porque no íbamos a diseñar un hospital, sino íbamos a diseñar un hospital que no se volviera a inundar. Es decir, que teníamos que hacer unas evaluaciones de amenaza que nos permitiera decir, o lo hago ahí en unas condiciones que manejen la amenaza, o lo llevo a un sitio donde la amenaza no esté. Eso implicó, hoy en día tenemos un récord como de 400 estudios de amenaza. Una firma como Capra, hay una firma como Capra. Digamos que habrá 3 o 4 que le hagan la competencia. Nosotros necesitamos 50, 60 firmas, no las hay en Colombia, no las hay. Y además tenemos firmas que al oír que estábamos trabajando en riesgos vinieron con el enfoque de vamos a calcular
la probabilidad del riesgo, íbamos a calcular el costo del riesgo. Y resulta que nosotros ya teníamos el daño, ya se nos había materializado el riesgo. Ese enfoque no nos servía. Nos sirve para planear, para justificar una inversión, para dimensionar una inversión, pero nosotros ya teníamos ahora que reconstruir, ya se nos había dañado. Entonces nos tuvimos que dar, que es el enfoque que voy a presentar ahorita, una manera distinta de poder tomar las decisiones de cómo reconstruir. Y después de esa etapa que nos introdujo un año y medio en poder hacer el primer contrato. Y ustedes no se imaginan lo que es los medios de comunicación y todas las corrientes políticas opuestas criticando. Llevan 3 meses llevan 6 meses y no ha pasado nada, lleva un año. El primer cumpleaños y no ha pasado nada. Van 2 años. Sí, pero no estábamos haciendo nada, no, estábamos planeando para que no vuelva a pasar, para que dentro de 25 años no tengamos que decir es que Gramalote se nos volvió a caer. Eso no es, no vende, esa actitud no vende, pero es la que nos toca. Después entonces ya vinieron los diseños y los contratos de construcción, algunos de los cuales todavía están en ejecución. Entonces, lo que les contaba, la etapa de verificación, ir a mirar qué fue lo que pasó, ir a tomar esa ingeniería ligera, esa ingeniería inicial de la que hablamos ayer, pues nos tocaba hacerla porque había cosas que se podían hacer ya. Yo tenía, por ejemplo, marcado en las viviendas hasta dónde llegó la inundación. Es decir, que yo ya podría comenzar a pensar en buscar áreas o lotes para reconstruir que estuvieran por encima de esto, más un factor de seguridad, porque los ingenieros a lo que no conocemos lo multiplicamos por 2. Entonces, cogimos esto y miramos un lote que estuviera 2,60 por encima de esta zona y con eso nos aseguramos de que algo como la Niña ya no le iba a afectar a la infraestructura. Obviamente, esto no estaba marcado en todos lados y en todos lados no había lotes con esas características, pero nos permitió dar el primer paso, porque de alguna forma hay que atender muy rápido la inundación. Quiero decirles que la Niña, cuando entremos un poquito a la discusión de los factores de periodos de retorno, la condición 2010-2011, no hablemos de la Niña, la condición 2010-2011 no es algo que se repita con un periodo de retorno de 100, 500 o 1000 años. Resulta que se unan 2 niñas con periodo de retorno de 50 años ya tiene una probabilidad baja. Pero además que hayamos tenido un tren de huracanes en el Atlántico, que fue especialmente fuerte en esos años, que incluso se acabaron los nombres, tuvieron que volver a comenzar por la A para denominar los huracanes, porque hubo grandes frentes fríos que entraron por el norte a Colombia. Todo eso hizo que las condiciones de lluvia fueran extremas. Entonces esta niña supera un periodo de retorno normal de los 100 años. Sin embargo, otro aspecto importante, esa lluvia, que ocurra la lluvia con un periodo de retorno de 100 años en un solo año, es decir, que no se me junten 2 niñas, sino que ocurra en un solo año, también es una lluvia muchísimo mayor, una intensidad de lluvia muchísimo mayor que lo que tuvimos en la Niña 2010-2011. Esto para decirles o para justificar las decisiones que tuvimos que tomar. Muy rápidamente, pues lo que todos manejamos acá, tenemos los fenómenos, los peligros que me generan amenazas a las inundaciones, tenemos los elementos vulnerables que cubren las 2 cosas, tanto la infraestructura como las personas, y tenemos el desastre, que es cuando a estas personas que tienen o no la capacidad de resistir la materialización de la amenaza, se ven enfrentadas a ella, es decir, tenemos un desastre natural si la vulnerabilidad es alta. ¿Qué fue lo que más nos tocó, lo que más nos afectó? Las inundaciones, claramente, la socavación lateral de los ríos al subirse el caudal, la resistencia de las márgenes acostumbradas a unos caudales más bajos se vio disminuida. Entonces los ríos avanzaron en sus curvas, avanzaron y se comieron pedazos de infraestructura de pueblos.
la remoción en masa, gramalote, deslizamientos, las lluvias concentradas durante 2 años en taludes. Pues se ha visto que la lluvia que dispara el deslizamiento es una lluvia con una intensidad de 15 minutos, una intensidad máxima durante 15 minutos. Sin embargo, los taludes estaban saturados históricamente, tenían los niveles freáticos muy altos y pues con esta cantidad de lluvia seguramente se dio esa lluvia que dispara el deslizamiento y disparó deslizamientos en todo el país. ¿Qué fue lo que nos tocó decir? Dijimos, bueno, vamos a reconstruir. ¿Y cómo vamos a reconstruir? Pues vamos a reconstruir en donde la inundación la cota de inundación o la cota en la que yo reconstruya esté por encima de la que generaría una lluvia con un periodo de retorno de 100 años. ¿Y por qué hicimos esa definición así? Porque es que no hay información. La única información que nosotros tenemos es información de lluvias para todo el país. De pronto en algunas zonas sísmicas hay información específica de otros parámetros, pero para todo el país, donde yo tengo que tomar decisiones en todo el país, solo tengo información de lluvias. Entonces nos tocó utilizar como parámetro las lluvias convertida por cualquier método en caudales, de tal forma que yo pudiera distribuir esos caudales en modelos del terreno y determinar cotas de inundación. Y aquí voy a hacer una aseveración un poco sacrílega, pero la voy a explicar. Nosotros prohibimos hablar de riesgos y nos dedicamos a hablar de amenazas, por 2 cosas. Primero, porque es que nosotros hicimos gestión de riesgo, pero no lo dijimos. ¿Por qué? Porque necesitábamos era conocer la amenaza y necesitábamos expertos en amenazas y expertos en deslizamientos, expertos en inundaciones, que nos pudieran modelar qué era lo que nos iba a pasar y no en riesgos como tal en la probabilidad de la ocurrencia. Eso nos permitió ampliar el espectro de consultores que nos podían ayudar. Es algo que se conoce más. Yo para una presa tengo niveles de inundación, para hacer un cruce subfluvial tengo ese tipo de información. Entonces, hablamos de determinar las amenazas para una condición específica de amenaza que la determinamos nosotros como la lluvia de los 100 años. Lo que estuviera por debajo de esas cotas no se hacía o se tenía que elevar. Con respecto a los deslizamientos es más complicado porque lo que les decía, la relación entre deslizamiento y lluvia no está documentada. No hay información para poderlo determinar. Se conoce el fenómeno, pero no existe la información. Entonces, nosotros nos fuimos a los factores de seguridad para determinar el rasero sobre el cual yo debería poder aceptar. Entonces, si algo está en una zona que está en un deslizamiento activo, yo no reconstruyo ahí. No reconstruyo porque yo tengo que manejar la amenaza, tengo que sostener el deslizamiento y eso tiene un costo muy alto. Entonces tengo que buscar una zona en donde el terreno no sea susceptible a deslizarse. Ese fue el criterio. Voy a buscar un terreno que no se pueda deslizar. Y para ello le exijo a ese terreno que cumple unos factores de seguridad. Es decir, que en condición estática el factor de seguridad esté por encima de 1.6 y en condición dinámica, es decir, con el sismo de diseño que me determina la norma, que eso sí lo teníamos, el sismo de diseño para todas las zonas del país, yo esté con un factor de seguridad de 1.1, que siendo factor de seguridad en este caso específico, todos los esfuerzos que favorecen el movimiento, es decir, el sismo, más el peso, más la presión de poros del agua, etcétera, y los esfuerzos que se ponen al movimiento, pues la fricción y la cohesión, etcétera, entre los granos del suelo. Si yo encontraba estas condiciones de factor de seguridad, podía construir ahí, y de hecho construía ahí. Si no, no lo aceptaba. Con respecto a la socavación lateral, la regla básica es que los ríos van a hacer lo que quieren independientemente de lo que nosotros pensemos. Entonces, lo primero que buscamos fue qué quieren los ríos. Entonces, hacer estudios hidrodinámicos temporales para determinar el río en lo que tenemos de información, 60 años de fotos aéreas, el río cómo se ha movido, cuáles son sus límites, sus restricciones geológicas, de las que históricamente no ha pasado. Y básicamente la instrucción fue lo que esté por dentro de eso no se hace
se hace por fuera, porque contra el movimiento de un río, como el que nos mostraba Juan Manuel, no hay nada, no hay nada. Hay algo para 15 años, pero cuando viene la creciente de los 25, de los 100, ese algo me queda como el monumento al muro, me queda en toda la mitad. Entonces, toca salirse. La estrategia entonces fue determinar la amenaza que me permitiera, mediante estrategias de diseño, llevar las reconstrucciones al nivel de riesgo que yo quiero. Entonces, la respuesta al riesgo eran condiciones de diseño en las reconstrucciones. Sin embargo, algo de lo que mencioné ayer, la estructura de manejo de riesgo tiene las dos líneas de acción. Tiene la reducción de la amenaza, que es la más difícil de todas porque yo no puedo con obras instantáneas manejar las inundaciones. Yo requiero reforestar las cuencas para que la velocidad en que el agua que llueve me llegue al cauce se reduzca y los caudales bajen, y eso es una iniciativa de 50 a 100 años. Entonces, lo más costoso es manejar la amenaza, sostener un deslizamiento, reducir la inundación, controlar el cauce de un río. Sin embargo, yo puedo, con medidas no estructurales, las estructurales son las que hablo costosas, no estructurales, pues también trabajar en la reducción de la amenaza. Puedo disminuir la minería ilegal, disminuir la tala de bosques. Yo puedo al menos promover la siembra de árboles para que estos riesgos que nacen de la rápida llegada de la lluvia a los cauces se reduzcan. Por el otro lado, yo también puedo trabajar en la reducción de la vulnerabilidad, es decir, convencer a la gente con medidas no estructurales de educación, oportunidades de trabajo, aprender sobre riesgos, etcétera. Puedo convencerlas de no se vayan para esas zonas, o también puedo subir las casas sobre palafitos, subir los hospitales sobre terraplenes, rodear las poblaciones con diques. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando llegábamos a una reconstrucción X, mirábamos cuál era la amenaza, utilizábamos el parámetro que correspondiera, escogíamos en dónde se hacía o en qué condiciones se dejaba ahí y reconstruimos. Algunos ejemplos de esa labor: en el Jarillón de Cali vimos que había dos amenazas. La izquierda es que se rompe el Jarillón, se inunda todo el oriente de Cali, 900.000 víctimas, 7.5 billones de pesos en costos directos, sin contar víctimas y la recuperación, etcétera. Los costos directos, lo que se daña en televisores, camas y neveras y mercados en los almacenes. También a la derecha tengo la inundación porque la ciudad no es capaz de bombear todo el agua que llueve cuando el río está alto, entonces se me inunda la zona más baja de la ciudad. Identificadas las dos amenazas y cuantificadas, entonces se estableció, pues, este es el ejemplo para la rotura del Jarillón, la mancha de inundación con sus profundidades, los elementos expuestos y su nivel de vulnerabilidad, se levantaron curvas de vulnerabilidad, es decir, lo que veíamos ayer. Bueno, les digo, estamos en el mismo barco y todos estamos haciendo lo mismo, en órdenes diferentes, pero estamos haciendo lo mismo. Si el agua llega a 20 centímetros, ¿qué se me daña? Si el agua llega a 30 centímetros, ¿qué se daña? Y si el agua llega a 1,5 metros, ¿qué se daña? Y eso es lo que tengo ahí para esta amenaza materializada, que me genera el riesgo. Y noten que, por ejemplo, esta zona, que tiene una amenaza muy alta, la profundidad máxima, no tiene nada expuesto, luego el riesgo es cero. Eso es muy esclarecedor del concepto de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en un ejercicio real. ¿Qué hay que hacer? Pues reforzar el Jarillón. Es necesario hacer una pantalla a lo largo de los 25 kilómetros. Allá tenemos suelos que pueden en un sismo fallar, volverse licuables. Entonces hay que hacer unas pantallas de grava en las zonas donde tenemos esos estratos de suelo. Y además tenemos 7.000 familias viviendo en donde vamos a hacer esta obra. Familias, obviamente, con desarrollos de vivienda incompletos, con todas las necesidades,
producto de todos los conflictos internos que ha tenido el país en los últimos 40, 50 años, a las que no solo hay que sacarlas de ahí por decreto o por obligación, sino que hay que darles una oportunidad de resurgir en el nuevo sitio donde las lleve, y son familias que perfectamente viven de sacar arena del fondo del río, entonces que no se van a ir unos apartamentos que quedan a 1 hora en transporte público del río. Entonces, a menos que yo pueda, o el gobierno pueda darles una alternativa de productividad que les reemplace eso que hacían aquí. Ellos no están aquí por gusto, están acá por necesidad. Gramalote, se fue, completamente el pueblo se destruyó. Teníamos la experiencia de Armero, eso de que confiando en Dios no nos pasa nada, eso no, afortunadamente no pegó aquí. Apenas hubo el primer signo de agrietamiento en la parte superior, el pueblo se evacuó. A la noche ya estaba completamente destruido. Se hizo un análisis de alternativas donde se evaluaron la disponibilidad de agua, las vías existentes, la geología, la geotecnia, la capacidad económica con respecto al resto del municipio, de dónde colocar el nuevo pueblo. Se escogió un nuevo pueblo, se adecuó con medidas pensadas en el manejo del riesgo y en el manejo ambiental, con ejes ambientales que respetara, con manejo de aguas, con zonas de aislamiento de los puntos ecológicos que los circundan. Se desarrolló entonces un nuevo esquema de ordenamiento territorial, o sea, se hizo una planeación nueva para el nuevo municipio. Tal vez es la primera vez que se hace esto en Colombia y ya lo estamos construyendo. Esto ya es la plaza, esta ya es la primera zona de casas, la alcaldía. Allá abajo está la planta de tratamiento de aguas residuales y arriba está la planta de tratamiento de aguas de agua potable. Se hizo un nuevo acueducto, se hizo vías, se hizo absolutamente todo el municipio, pero además se están desarrollando estrategias para que sea un municipio viable y la gente se vaya a vivir allá. En La Mojana, pues La Mojana es la zona de inundación natural del país. La Mojana son 1.1 millones de hectáreas, 11 municipios. Yo no podía decir, hacemos un muro aquí, hago un dique allá y hago un puente allí, sin saber ese muro, ese dique y ese puente cómo me afectan al otro lado. Y para 1.100.000 hectáreas necesito hacer un modelo. Entonces tuvimos que hacer un modelo digital del terreno, con batimetrías, con lancha y ecosonda en las zonas cubiertas de agua y con LiDAR en las zonas secas, para poder sobre ese modelo montar todas las características, cuadrito por cuadrito, píxel por píxel, de habitabilidad, cobertura, tipo de suelo, etcétera. Y con eso poder correr modelos 2D, los expertos hablan del 2D y el 1D. El modelo 2D de inundación es que el agua no solo se transporta por los ríos, sino que interactúa con sus márgenes, es decir, considera las inundaciones de las ciénagas como no son solo mangueras, sino mangueras con los rotos, y cuando llegan a cierto nivel, esas inundaciones se explayan en ese modelo. Entonces lo que se alimentó con todas las curvas, este es el sector de La Mojana, se alimentó con todas las curvas de inundación, y lo que se logró fue determinar cómo funcionaban las inundaciones para periodos de retorno diferentes. Elegí un periodo de retorno que tuviera yo un daño del 10%. Hicimos del orden de 1 millón de corridas. Esto se demora muchísimo, hubo necesidad de comprar equipos especiales para poder mover toda esa cantidad de información. Se determinaron diferentes escenarios de amenaza, pero además se hicieron los escenarios de vulnerabilidad y riesgo que nos permitieron determinar cuáles eran las obras que necesitábamos hacer para reducir el riesgo en La Mojana. Lo que vimos es que con solo obras no se reduce. No existe una posibilidad de poner obras en un lado sin que éstas afecten el otro lado. Entonces, lo que se vio es que la solución de La Mojana es un programa combinado,
tanto infraestructura física, algunos muros, algunos diques, algunos refuerzos de puentes, como de reforzamiento de la capacidad resiliente de la población y como adaptación de lo que ya hay a las condiciones de amenaza. Yo no puedo reducir la amenaza en La Mojana, me toca hacer todas las estrategias, es decir, la solución es única y particular para cada sitio y es una combinación de estrategias. También hubo reconstrucción sectorial, se hicieron acueductos, se reforzaron, ese túnel lleva el agua a Pereira, en el eje cafetero, se reconstruyeron hospitales, ¿va? Y fíjense que pues el hospital se ve bien, pero lo de resaltar aquí es la altura a la que está. O sea, esta altura se definió con la mancha de inundación para esa zona. Entonces, la zona se puede volver a inundar. No podemos evitar que se inunden el sur de Bolívar, el norte del Atlántico, que son zonas históricamente inundables. Pero el hospital va a seguir funcionando. Se reconstruyó la infraestructura de transporte, viaductos nuevos, falsos túneles, los taludes. Yo no puedo, cuando no pude hacer el viaducto para evitar el deslizamiento, tocó trabajar el talud. Viviendas adaptadas a la inundación, con palafitos en donde esto se calculó con la mancha de inundación del sitio. Entonces lo que esperamos nosotros es que si vuelve a pasar, toda esta infraestructura que construimos no se vuelva a ver afectada. ¿Qué pasa? Esta infraestructura, y nosotros por creación estamos asociados al fenómeno de la Niña 2010-2011. Por ley, la Corte limitó el alcance del Fondo de Adaptación a eso. Estos son colegios, fíjense también, no están a nivel de superficie, sino por encima de lo que se espera que sea la inundación en esa zona. ¿Hacia dónde vamos entonces? Como les decía, nosotros estábamos restringidos al fenómeno de la Niña con el Plan de Desarrollo 2014-2018, ya no. Lo que nos pasa es que esta nueva visión no está financiada, nosotros estamos todavía, los recursos los tenemos asociados a Niña 2010-2011, pero ¿a dónde es a lo que vamos? Pues lo primero es a mediano plazo aplicar todo lo que aprendimos durante este gran esfuerzo de reconstrucción y de atención de la emergencia a lo que se nos presente de aquí en adelante. Es decir, reconstruir Gramalote fue dramático. Para reconstruir Gramalote nos tocó pasar por solicitar licencias ambientales, solicitar ante los consejos municipales aprobación del plan de ordenamiento, que eso está muy bien para un proyecto productivo, un proyecto de interés nacional productivo, pero no está bien si yo estoy haciendo es una atención a la emergencia. Yo debería tener caminos más expeditos para atender emergencias que lo que tendría que hacer con una refinería, un oleoducto o una vía concesionada. Estamos atendiendo una emergencia. Además, en el conocimiento del territorio, como lo que hicimos en La Mojana, nosotros necesitamos modelar todo el país para poder conocer esos modelos de intervención, cuáles son los más costo eficientes. Y entonces, a mediano y largo plazo, pues, ¿cuál es el norte? El norte es poder determinar cuál es el plan de inversión en manejo del riesgo del país. Necesitamos hacer una gran modelación del país y fíjense que el enfoque aquí es un poco diferente, no es el enfoque sobre la infraestructura existente o futura, sino el enfoque sobre el conocimiento de la amenaza y el riesgo. Yo debo trabajar sobre las amenazas más críticas y más probables y mirar, mirar en esos sitios de amenaza más crítica y más probable qué infraestructura tengo y cómo la manejo. ¿Y de dónde sale esta conclusión? Si yo en el 2007 hubiese sabido todas estas cosas que decimos saber, ¿hubiese podido prever lo que me iba a pasar en el 2010-2011? Pues no. Pues no, porque mi enfoque hubiese sido hacia la infraestructura que tengo expuesta y no hacia el conocimiento de la amenaza. Lo único que me permite prever con un mayor nivel de conocimiento es conocer qué es lo que se me viene encima. ¿Qué es lo que se me viene encima? El sismo, la inundación, la sequía, el deslizamiento, y a partir de eso, ¿qué es lo más probable que se vaya encima y lo que es de más impacto? Que yo miro qué infraestructura tengo ahí y
utilizo mis muy escasos recursos en lo más importante primero. Creo que ese es pues un enfoque nacido de lo que nos pasó y espero que sea un aporte para todos ustedes. Muchas gracias.